Hola, buenas tardes. Acá estoy buscando los lentes y esperando que se una alguna persona. Sé que les están avisando qué frío hace hoy. Bueno, capaz que esto lo están viendo en verano, pero acá es agosto y esto lo estoy haciendo en agosto, así que hace frío. Bien, bien, bien. Hola Romy, ¿qué haces? Bueno, estoy esperando. Hola Vivi, esperando a ver si alguien más se une. Con una solita persona más arranco. Mejor dicho, continúo. Estoy mirando lo último que habíamos leído, que era que el viejo le había contado una historia de una persona que con las 2 gotas de aceite en una cuchara, ¿recuerdan? Entonces, que le dijo, bueno, no hay que perder de vista el sueño y también tener en cuenta las 2 gotas de la cuchara, lo cotidiano, lo próximo, sin perder de vista el sueño, ese difícil equilibrio. Pero bueno, no siempre podemos hacerlo de esa manera. Bien, bien, bien. Ahora, no sé si se fue Romy o Viviana, alguna de las dos se fue. Ahí están. Así que igual voy a empezar, mejor dicho, a continuar la lectura de este libro. Un capítulo que empieza. Los capítulos son cortitos, pasa que yo los leo seguido. Dice, en lo alto de la pequeña ciudad de Tarifa existe un viejo fuerte construido por los moros, y quien se sienta en sus murallas consigue ver al mismo tiempo una plaza, un vendedor de palomitas de maíz y un pedazo de África. Melquisedec, el rey de Salem, o de Salem, mejor dicho, o Salem, no sé cómo se dice, se sentó en la muralla del fuerte aquella tarde y sintió el viento de levante en su rostro. Las ovejas se agitaban a su lado con miedo de su nuevo dueño y excitadas ante tantos cambios. Todo lo que ellas querían eran comida y agua. Ahora está contando la historia desde Melquisedec, que era el rey. Melquisedec contempló el pequeño barco que estaba zarpando del puerto. Nunca más volvería a ver al muchacho, del mismo modo que jamás volvió a ver a Abraham, después de haberle cobrado el diezmo. No obstante, esta era su obra. Los dioses no deben tener deseos, porque los dioses no tienen leyenda personal, dice acá. Sin embargo, el rey de Salem deseó íntimamente que el muchacho tuviera éxito. O sea, tuvo un deseo, que el muchacho tuviera éxito. Lástima que se olvidara enseguida de mi nombre, pensó. Debería habérselo repetido varias veces. Así que cuando hablase de mí diría que soy Melquisedec, el rey de Salem. Me gusta decir Salem. Después miró hacia el cielo, un poco arrepentido. Sé que es vanidad de vanidades, como tú dijiste, Señor, pero un viejo rey a veces tiene que estar orgulloso de sí mismo. Esto más allá de cómo sigue, hola Edith, más allá de cómo siga, me gusta esta frase, porque estar orgulloso de uno mismo a veces nos puede llevar a alta vanidad, pero también puede ayudarnos a sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Esto depende de cómo lo vivamos. Sigo. Qué extraña es África, pensó el muchacho. Ahora vamos para el lado del muchacho. Estaba sentado en una especie de bar, igual que otros bares que había encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad.
Algunas personas fumaban una pipa gigante que se pasaban de boca en boca. En pocas horas había visto a hombres tomados de la mano, mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que subían a altas torres y comenzaban a cantar, mientras todos a su alrededor se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo. Otras costumbres, digamos, ¿no? Cosas de infieles, se dijo. Cuando era niño veía siempre en la iglesia de su aldea una imagen de Santiago Matamoros, en su caballo blanco, con la espada desenvainada y figuras como aquellas bajo sus pies. Yo no sé quién es Santiago Matamoros. Si alguno sabe, debe ser algún, entre comillas, santo, pero ahí había toda una cuestión cultural, ¿no? De poner a los moros como los malos, como me hace acordar una imagen de San Jorge que en realidad mata, creo que a demonios, pero acá, hola hermana, pero acá si Santiago Matamoros mataba moros, la verdad que la imagen no es muy buena, ¿no? El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra. Esto es lo que él veía. Acá voy a hacer una pequeña digresión. Quizás ustedes ya saben, y si no se los cuento y si no lo recordarán, que uno ve de acuerdo a quien uno es y de acuerdo a las ideas que tiene adentro. O sea, uno cuando mira, no mira absolutamente desprovisto de la propia historia, desprovisto de la significación que habitualmente le da a las cosas, ¿no? Todo concepto, toda percepción es una parte de los sentidos más la interpretación que hago de eso. Eso es percibir. Uno percibe con su propia historia, percibe con sus creencias, percibe, ¿por qué no?, con sus prejuicios, sus juicios, su mirada del mundo. Nadie es absolutamente imparcial. Todos miramos. Y el muchacho estaba viendo la mirada siniestra, que capaz alguno la tenía, pero me resulta raro pensar que todos tenían miradas siniestras simplemente porque eran moros, ¿no? Y esto de la imagen de Santiago Matamoros, que después voy a buscar quién es, porque no tengo idea. Además de eso, con las prisas de viajar, se había olvidado de un detalle, un único detalle, que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido beber vino. Pero no debía preocuparse por eso ahora. Recuerden que él va a busca de su deseo, ¿no? Tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. Su deseo no, su tesoro. Su tesoro. La venta de las ovejas lo había dejado con bastante dinero en el bolsillo y el muchacho sentía que el dinero era mágico. Con él nadie está solo jamás. Hola. Dentro de poco, quizás en unos días, estaría junto a las pirámides, porque ahí quería llegar. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentir para obtener 6 ovejas. El viejo le había hablado de señales. Esto quiere decir, porque el viejo que tenía todo ese oro le había dicho esto, ¿no? Que su sueño, su tesoro eran las pirámides. Entonces él decía, ¿por qué iba a mentir si no necesitaba mentirme? No necesitaba mi dinero. Por eso dijo, un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentir para obtener 6 ovejas, que eran lo que él le había dejado. El viejo le había hablado de señales. Mientras atravesaba el mar, había estado pensando en las señales. Sí, sabía a qué se refería durante el tiempo en que estuvo en los campos de Andalucía. Se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos las condiciones del camino que debía seguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente y que determinado arbusto
Era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado todo eso. Si Dios conduce tan bien a las ovejas, también conducirá al hombre, reflexionó. Y se quedó más tranquilo, y el té parecía menos amargo. Esta frase, hola Mary, esta frase, que el té parecía menos amargo, tiene que ver con lo que antes le dije de la percepción, que también tiene que ver con el estado emocional. El gusto también es un sentido, y la percepción de la amargura de este té tenía que ver con, tenía que ver con cómo estaba él. Cuando él estaba más tranquilo, cuando sintió confianza pensando en que Dios lo iba a guiar, el té le pareció menos amargo. Uno diría, y estaba menos amargo, no era el mismo té. Él lo percibía de otra manera. ¿Quién eres?, oyó que le preguntaba una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales y alguien había aparecido. Alguien que hablaba su idioma, no hablaba en árabe. ¿Cómo es que hablas español?, preguntó. El recién llegado era un hombre joven, vestido a la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía de ser de aquella ciudad. Tendría más o menos su misma altura y edad. Aquí casi todo el mundo habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Cuando él ya se había hecho, fíjense, él ya se había hecho toda una historia que le iba a costar un montón porque todos hablaban árabe. Y acá una persona que conoce le está diciendo que la mayoría y muchos hablaban español. Así que este es otro de los miedos o de los prejuicios que nos vamos encontrando en este libro, bueno, y nosotros en la vida, ¿no? Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho, y pide un vino para mí. Detesto este té. Le pasaba lo mismo que a él, ¿no? Hola. Sigo. No hay vino en este país, dijo el recién llegado. La religión no lo permite. Y bueno. El muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablarle del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Otra vez pensaba que se iba a aprovechar de él. Porque lo desconocido, aparte de nuestras creencias y todo lo que él ya venía, ¿no? Hola Gaby, venía con toda esa carga de los moros como los malos terribles, todos. Lo desconocido siempre da señal de peligro para todos. Lo que no es conocido nos da alerta. Esa es una cuestión biológica, ¿no? Lo desconocido puede ser peligroso y nos pone en alerta. El tema es que nosotros como humanos a ese alerta le ponemos un significado, y no solo le ponemos un significado a veces de quizás tal cosa, sino que lo damos por hecho, que es así, y actuamos en consecuencia. La mayoría de las veces. Si estamos alertas, capaz que no lo hacemos. Bueno, se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto de los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras, si es posible. Puedo pagarte como guía. Porque el viejo le dijo que acepte los ofrecimientos. ¿Tú tienes idea de cómo se llega hasta ahí? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación. Se sentía molesto por su presencia, pero había encontrado un guía y no se podía perder esta oportunidad. Hay que atravesar todo el desierto del Sahara, continuó el recién llegado, y para eso se necesita dinero. Quiero saber si tienes el dinero suficiente. Al muchacho le extrañó la pregunta que le había formulado el recién llegado, pero confiaba en el viejo, y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a favor. Esta es la frase, ¿no? Cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a favor. Entonces decidió confiar. Sacó su dinero del bolsillo y se lo mostró. El dueño del bar se acercó y miró también. Los dos intercambiaron algunas palabras en árabe. El dueño del bar parecía irritado.
Vámonos, dijo el recién llegado. Él no quiere que nos quedemos aquí. El muchacho se sintió aliviado. Se levantó para pagar la cuenta, pero el dueño lo agarró y comenzó a hablarle sin parar. Aunque era fuerte, estaba en una tierra extranjera. Fue su nuevo amigo quien empujó al dueño hacia un lado y acompañó al chico hasta la calle. Quería tu dinero, dijo. Tánger no es igual que el resto de África. Estamos en un puerto, y en los puertos hay siempre muchos ladrones. Ahí no sabemos si el ladrón era el guía o el dueño del bar, pero bueno. Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en una situación crítica. Sacó nuevamente el dinero y lo contó. Podemos llegar mañana a las pirámides. Dijo el otro tomando el dinero, pero necesito comprar 2 camellos. Salieron andando por las estrechas calles de Tánger. En todas las esquinas había puesto de cosas para vender. Por fin llegaron al centro de una gran plaza donde funcionaba el mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto a todo tipo de pipas, pero el muchacho no apartaba los ojos de su nuevo amigo. Al fin y al cabo tenía todo su dinero en las manos. Esa es otra cosa. Una cosa es desconfiar de todo el mundo y otra cosa es confiar ciegamente. Por eso siempre acá vuelve a aparecer la idea del equilibrio, no desconfiar por prejuicio, pero no confiar también ciegamente, ¿no? Podemos observar. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero temió que lo considerara una falta de consideración. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por miedo a lo que el otro piense, no? Hola, Vicky. Lo que el otro piense. Y bueno, si era su dinero, si el otro se ofendía, era un problema del otro. Él no conocía las costumbres de las tierras, volvemos al chico, ¿no? Él no conocía las costumbres de las tierras extrañas que estaba pisando. Es suficiente con vigilarlo, se dijo. Era más fuerte que el otro. De repente, en medio de toda aquella confusión, apareció la espada más hermosa que jamás había visto en su vida. La vaina era plateada y la empuñadura negra, con piedras incrustadas. Se prometió a sí mismo que cuando regresara de Egipto la compraría. Pregúntale al dueño cuánto cuesta, pidió al amigo. Pero se dio cuenta de que se había quedado 2 segundos distraído mirándola. Uf. Sintió el corazón comprimido, como si todo su pecho se hubiera encogido de repente. Tuvo miedo de mirar a su lado porque sabía con lo que se iba a encontrar. Sus ojos continuaron fijos en la hermosa espada, algunos momentos más hasta que se armó de valor y se dio vuelta. A su alrededor, el mercado, las personas yendo y viniendo, gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las monedas de cobre, los hombres tomados de la mano por las calles, las mujeres con velo, el olor a comida extraña. Pero en ninguna parte, absoluta y definitivamente, en ninguna parte el rostro de su compañero. Yo no sé si él se fue con todo el dinero del otro, lo cual es probable, ahora vamos a ver, pero me hizo acordar la historia que le contó el viejo, cuando la persona primero, ¿se acuerdan que le había dado una historia de la cuchara que tenía dos gotas de aceite? Y por mirar las gotas de aceite no miró el resto, pero después cuando miró el resto, se le cayó el aceite. O sea, no perder lo amplio, en este caso la espada, pero no perder de vista lo práctico, lo cotidiano, que en este caso sería su dinero, ¿no? Y me hace pensar estas cosas, cuántas veces, por miedo a que el otro se enoje, que lo tome a mal, siempre ponemos el criterio del otro por delante del nuestro. Siempre no, pero muchas veces. El muchacho aún quiso pensar que se habían perdido de vista momentáneamente. Resolvió quedarse allí mismo esperando a que el otro volviera. Al poco tiempo, un individuo subió a una de aquellas torres y comenzó a cantar. Todos se arrodillaron, golpearon la cabeza en el suelo y cantaron también.
Esto debe ser esto que cantan, o sea, que oran mirando a la Meca, ¿no? Después, como un ejército de laboriosas hormigas, deshicieron los puestos de venta y se marcharon. El sol comenzó a irse también. El muchacho lo contempló durante mucho tiempo, hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó que cuando aquel sol había nacido por la mañana, él estaba en otro continente. Era un pastor, tenía 60 ovejas y una cita concertada con una chica. Por la mañana, mientras andaba por los campos, sabía todo lo que le iba a suceder. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, estaba en un país diferente. Era un extraño en una tierra extraña, donde ni siquiera podía entender el idioma que hablaban. Ya no era un pastor, y no tenía nada más en la vida, ni siquiera dinero, para volver y empezar de nuevo. Todo esto entre el nacimiento y la puesta del sol, del mismo sol, pensó, y sintió pena de sí mismo, porque en la vida a veces las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Esto sí pasa porque alguna vez todos hemos tenido alguna situación donde una cosa nos da vuelta al mundo, ¿no? Y también me hace pensar en las actitudes de él que toma la vida como blanco y negro. O la gente es mala o es buena, y eso le impide observar, le impide tomar lo bueno del otro, pero, o sea, o confía ciegamente o desconfía ciegamente, en una cuestión muy analítica y mental donde es sí o no, blanco o negro. Porque si no hubiera sido tan así, no hubiera estado tan entregado con este hombre y tan desconfiado del dueño del bar. O sea, esto es una necesidad que tenemos la mayoría de los seres humanos, que viene de la infancia, donde uno pregunta, ¿pero este es el bueno o es el malo? Y en realidad hay pocas situaciones reales donde es 100% bueno o 100% malo. La mayoría de las cosas tienen porcentajes, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, así le pasó a este muchachito. Le daba vergüenza llorar. Jamás había llorado delante de sus propias ovejas. Pero el mercado estaba vacío y él estaba lejos de la patria. Pobre, no tenía nada. Hola, Estela. El muchacho lloró. Lloró porque Dios era injusto y retribuía de esta forma a las personas que creían en sus propios sueños. Y no podía hacerse cargo de qué parte era suya, ¿no? Puso la carga en Dios. Cuando yo estaba con las ovejas era feliz e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien, pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro y no confiaré más en las personas porque una de ellas me traicionó. Fíjense la frase, no va a confiar más en nadie porque una lo traicionó. Porque, vuelvo a decir, ¿no? El juicio es o toda la gente es mala o toda la gente es buena. ¿Vieron que hay gente que dice, ay, sí, yo no creo en nadie? Error. Nadie es totalmente bueno o malo, salvo extremos, muy extremos. Y porque una persona, es lo mismo que si un verdulero te estafó con la lechuga y nunca más comes lechuga, ¿viste? ¿Qué tiene que ver? Lo que tenés que hacer es ir a otra verdulería o revisar la lechuga. Es como que no podemos tomar conductas plásticas, ¿no? Porque es más fácil decir lindo, feo, blanco, negro. Pero con eso la mente se tranquiliza, pero no es bueno para la vida. Bueno, voy a odiar, fíjense lo que dice, voy a odiar a los que me encontraron tesoros escondidos a los que encontraron tesoros escondidos porque yo no encontré el mío. O sea, primero voy a ser desconfiado. Voy a odiar el que pudo lograr lo que yo no. ¿Envidia? ¿Resentimiento? No es ni malo ni bueno esto, es lo que le está pasando a este muchacho. Y siempre procuraré conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. ¡Sas! Se metió adentro de un agujero, el agujero de sí mismo.
Ahora abrió su mochila para ver lo que tenía adentro. Quizá le había sobrado algo del bocadillo que había comido en el barco, pero solo encontró el libro grueso, la chaqueta y las 2 piedras que le había dado el viejo. ¿Se acuerdan? Urim y Tumim. Al mirar las piedras sintió una inmensa sensación de alivio. Había cambiado 6 ovejas por 2 piedras preciosas extraídas de un pectoral de oro. Podía vender las piedras y comprar el pasaje de regreso. Ahora seré más listo, pensó el chico sacando las piedras de la mochila para esconderlas en el bolsillo. Aquello era un puerto y esta era la única verdad que el otro chico le había dicho. Un puerto está siempre lleno de ladrones. Se refería a él mismo, ¿no? Cuando le dijo eso. Ahora entendía también la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando avisarle que no confiara en aquel hombre. Vieron que a veces cuando nos pasa algo es cuando podemos darnos cuenta de otras cosas, ¿no? Soy como todas las personas. Acá viene. Veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Esta frase es un poco la que resume un poquito de una mejor manera todo lo que les estaba diciendo yo antes. Ver el mundo como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Cuando uno está muy casado, digamos, con la percepción de las cosas, la propia, no puede ver, ve su propia idea. Todos vemos nuestras propias ideas, pero algunos de nosotros, en algunas circunstancias y algunas personas siempre, solo ven lo que quieren ver. Porque les da una certeza absoluta y una tranquilidad, pero los aísla del contacto con la realidad, ¿no? Nos pasa a todos alguna vez, todos. Y quizás yo me aventuraría a decir que nos pasa mucho más de lo que creemos. Se quedó mirando las piedras y las tocó sucesivamente con cuidado, sintiendo la temperatura y la superficie lisa. Ellas eran un tesoro. El simple contacto con las piedras le dio más tranquilidad. Le recordaban al viejo. Y volvió a pensar. Y con esto vamos a cerrar. Hola, Claudia. Cuando quieres una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla, le había dicho. Esto lo dejo ahí porque esta frase es el leitmotiv de este libro, pero bueno, lo iremos viendo. Igual, más allá de todo, una de las cosas que me quedó es esto, ¿no? Cuando vemos las cosas como desearía que fueran y no como realmente suceden, es porque nos cuesta enfrentar esta realidad, nos cuesta ver cómo lidiar con ella y bueno, eso es normal para todo el mundo cuando hay algo que nos impacta, pero algunas personas viven así o vivimos así en algunos temas todos. Es para reflexionar, nadie puede ser imparcial porque no seríamos humanos. Pero saber que nos sucede ya es un adelanto, saber que cuando yo veo una cosa puede ser que el otro vea otra, y no es que el otro esté equivocado, es que ve otra, porque la realidad externa es relativa. En el curso de milagros lo dice bien, ¿no? Hay una lección que empieza diciendo, todo lo que lo veo no es verdad. Lo que quiere decir es darme cuenta, hoy lo sabemos desde la ciencia, que yo veo e interpreto según mi historia, mis creencias, mi costumbre. Nadie puede ver lo que no puede ver. Bueno, esto lo seguimos la próxima. Como siempre, si alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo, este es el momento. Me enganchó, yo hubiera seguido leyendo, pero después se hacen largos los audios. Y el miércoles que viene vamos a seguir. Bueno, muchas gracias por estar, muchísimas gracias para los que me están escuchando ahora en vivo y para los que ahora están escuchándome en la grabación. Recuerden que en YouTube, si lo quieren buscar, estoy un poco atrasada con la subida a Facebook, pero si, ahora lo leo Vicky, pero si lo quieren ver en YouTube, yo a veces me miro la tele en YouTube, busquen Leyendo con Vos o con mi nombre, porque si ponen el nombre del canal, que es Ser Vos, no le sale.
ni yo me encuentro. Así que por ahí poniendo el alquimista y agregando mi nombre, ay, te perdí. A ver si puedo. Ah, se puede volver. A ver, Vicky, lo que pusiste. Lo importante es el equilibrio entre lo que veo y lo que sucede en realidad. Sí, el tema es que lo que sucede en realidad son hechos muy puntuales, pero generalmente estamos interpretando. Sí, es un equilibrio. Y también hacer caso a la intuición, ¿no? Un poquito. No solo la mente. Pero bueno, da para una charla esto. Gracias. Gracias, Vivi. Ay. Y bueno, seguiremos reflexionando con esto. Nos vemos. Voy a cerrar acá.